Bienvenidos, amados hermanos, en este día que hizo el Señor para nosotros. Vamos a orar para iniciar la palabra. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa palabra. Te pido que corre como agua viva en este día. Que seas tú tomando control total, Padre. Decimos la audiencia en este día con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Juan capítulo 11. Hoy vamos a ver dos partes en la escritura. Juan capítulo 11, la muerte de Lázaro. Capítulo 3 dice, enviaron pues versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces Jesús está enseñándoles a unos sus discípulos que Él es la resurrección. Pero Jesús está enseñando algo más. Él enseña a sus discípulos del reino. Y aún explicando a ellos sobre el reino, sobre lo que Él hace, aun con los 12 a veces era difícil. No lo entendían. Cuando Él predicaba en la monte, cuando Él enseñaba de las parábolas, Jesús, ¿qué significa eso? Entonces Él les enseñaba, les explicaba aún más a fondo. Jesús dijo varias veces, dice, anunció la muerte. Tengo que ir, voy a morir. Los discípulos se pusieron en contra, no vayas. No queremos que mueres. Entonces, si aún para los discípulos era difícil entenderlo, imagínense el mundo. El mundo quiere explicar las cosas de Dios, pero no se puede. Sabemos que muchas de las cosas que se trata sobre Jesús, hay que creer sin ver.
Entonces el mundo, la física, por ejemplo, ellos tienen sus teorías sobre el inicio, pero no lo pueden explicar. Nosotros creemos en fe y sabemos cómo fue hecho el mundo, porque en Génesis lo explica. Pero no existe fórmula matemática, ni de física, ni en filosofía se puede explicar eso. Porque simplemente no se puede. Dios no encaja en esos pensamientos del mundo, en esas fórmulas de este mundo. Sino Dios es más grande. Nuestras células tienen un código que se llama DNA o ADN en español, que es un código largo de nosotros mismos. Y cada célula de nuestro cuerpo tiene eso. Cada célula de nuestro cuerpo tiene el código de nuestro cuerpo, de cómo somos hechos. Ahora, todos tenemos códigos en el lenguaje, en nuestra computadora, en el celular, y nosotros ponemos ese código para poder entrar a YouTube, a Facebook, al correo, a la cuenta del banco. Entonces, a través de todo ese código, hay alguien que lo creó. O sea, el código no salió de la nada. No puede. Sino el código da testimonio de un creador. Entonces, algunas teorías solo son teorías. Pero a nuestro Jesucristo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Ajá. ¿Qué más? Ajá. Ajá. ¿Qué Él es? Aparte de eso. Ajá. La resurrección, la vida, Hijo de Dios, Maestro, Rabuni, Príncipe de paz. Pero todos estos nombres, a Él también le dicen el verbo, ¿verdad? El verbo es, en nuestra frase, hay pronombre, hay verbo, hay adjetivos. ¿Qué más hay? Artículos. Pero el verbo en la frase es la parte de la acción. Sin el verbo, vamos a la gramática. El verbo nos muestra hacia dónde se va la frase. Ahora pon Jesús. A Jesús nos muestra a dónde iremos. Porque Él es el verbo. Entonces, el verbo es la acción. Jesús no solo enseñaba palabras sin acción. Si analicemos el método de Jesús, o lo que Él hace es, Él explicaba y entraba en acción. Él dijo a sus discípulos, la muerte de Lázaro es para glorificar. Él fue allá y leemos eso en la resurrección de Lázaro, que es el 39 hasta el 44. Jesús, profundamente conmovido con otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra,
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, he de ya, porque 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo: desatle y déjale ir. Ese es el verbo en acción. Jesús no solo enseñaba y le dejaba en la teoría y ahí resuelven. Jesús, antes de tomar acción, le explicaba a sus discípulos qué se va a hacer. Jesús varias veces dijo que, anunciando su muerto, que necesito ir y tengo que sufrir. Aleluya. Todo eso, todo el ministerio de Jesús, todas las enseñanzas, lleva al punto más importante en la resurrección. En Juan capítulo 20 hablamos el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde les han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos y los suyos. Saltamos al 15. María está ahí llorando al sepulcro y no saben a dónde se llevaron a Jesús. Los judíos hicieron eso. Los judíos pagaban los soldados romanos que hacen la propaganda que los mismos discípulos llevaron a Jesús para ser famoso, que resucitó. Pero la historia dice lo otro, más bien los discípulos fueron y no sabieron qué ha pasado. Se fue, ya no está. Lloraron en su muerte, se despisaron, se fueron por la muerte. El que dijo que te sigo hasta la muerte lo negó. Y aún ellos sabiendo todo que va a pasar. Entonces, con nuestra mente humana no podemos entender las cosas de Dios.
En el momento cuando pasa, muchas veces ni los discípulos sabían qué está pasando. Para poder entender la escritura de Dios, ¿qué se necesita? La iluminación del Espíritu Santo. Si tratamos de leer la Biblia con nuestra mente humana y entenderlo humanamente, vamos a fracasar. Si inventamos el más precioso que Jesús nos dejó, el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender la palabra, se llama iluminación, eso nos va a ayudar. Los discípulos no entendieron que la tumba estaba vacía. Y creo que muchos hoy en día no entienden eso. Que tenía que ser la tumba vacía. La cruz se quedó vacía. La tumba se quedó vacía. Porque Él resucitó. Así como lo enseñó a Lázaro. En Lázaro enseñó para que la gente creara en Él. Le enseñó también que tiene el poder de hacerlo. Pero la obra maestra, la culminación, es Él mismo. Si Jesús no fuera a la cruz del Calvario, si Jesús no se levantaría de la tumba, no existieran los cristianos. Sin que Jesús haya hecho lo que ha hecho, no estuviéramos reunidos hoy acá. El tiempo, nuestro tiempo, es marcado en un antes de Cristo y después de Cristo. Es el mejor ejemplo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hasta nuestro tiempo lo testifica. Pero lo increíble no es esto, sino, aunque todo lo que Él ha hecho, aunque todo lo que Él hizo, todavía la gente no cree. Era difícil para los discípulos creer que Él resucitó. No solo caminaron con Él, les dijo que va a pasar. Les dijo varias veces, anunció su muerte, anunció que soy la resurrección, anunció que tiene la vida, es la vida eterna, tiene el poder, tiene la autoridad. Todo eso se lo explicó. No solo a sus discípulos, también a los que los entregaron, también a los que lo mataron. Se lo dijo. Gloria a Dios. Ahora, si Jesús podría convencer a un Tomás que fue un poco incrédulo, si Jesús, sabiendo que tenía que hacer, los perdonó, los amó, los sigue amando, si Jesús tiene ese detalle, aún enseñando el más incrédulo que sí, resucité, toca las heridas, tócame. Loisandre a la mujer dijo que no me toques. En el versículo 17 dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y en el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ya que con Jesús pasan cosas que no te esperas. Si te vas en ese viaje, te quedas muchas veces así como que desafiando las creencias tuyas, desafiando tu fe, desafiando tu mente, tu cuerpo, tu físico, porque Jesús te va a desafiar. Él no te quiere que te quedes donde estás, sino en toda su vida Él enseñaba, pero de una manera que es difícil de creer. El ciego agarra el lodo, ve y lávate. En cada enseñanza, en cada sanación fue un paso de fe. El paralítico lo dije. El paralítico le dijo: levántate, anda a tu lecho y camina. Entonces los milagros del Verbo siempre andaban combinados con un paso de fe. Si solo tocaré su manto, lo logro tocar. Pero tenía que tocar el manto, llegar hasta él. Talita cumi, levántate. Lázaro, ven para afuera. Lázaro dice: no, me siento muy... no me puedo levantar. Estaba atado y se levantó. Creo que el atado de Lázaro fue simbólicamente a toda la gente que estaba ahí alrededor, enseñando: así estás atado, yo te libraré. Entonces, cada enseñanza de Jesús es un paso de fe. Tócame al costado, métele en mi costado tu mano. Y creo que Tomás no lo tocó, porque ya entendió. Todo el ministerio de Jesús, enseñando de su papá y a Él, que es a través de Él a llegar al cielo. Todo eso es un milagro. Todo el legado del Maestro. Pero ahora la pregunta es: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con su legado? Que hay mucha gente que todavía no cree. Hay mucha gente que no les basta esto. Hay mucha gente que todavía piden señales, milagros, para poder creer. Jesús mismo dijo: el único milagro que van a ver es la de Jonás. Y lo ha hecho. 3 días muerto y resucitó. Gloria a Dios que la tumba es vacía. Gloria a Dios que la cruz también es vacío. Porque Él resucitó. Él vive. Y así como Él levantó Lázaro a sí mismo, y así como todos van al día postrero, como dice, al día de resurrección, a levantarse y vivir con Él. Gloria a Dios.
Gracias a nuestro Jesús que lo hizo, que lo ha hecho, ya está. Y a través de Él podemos vivir una vida eterna. Y a través de Él tenemos un propósito para nuestras vidas. También es importante recordar, tenemos ese propósito a seguir. Amén. Pero Jesús se fue al cielo. Está a la diestra del Padre, pero nos dejó el Espíritu Santo. Y creo que es a este que tenemos que conocer más y compartir más, porque es el poder de Dios. Amén. Así que tengan un bendecido día de Pascua del Señor. Muchas bendiciones a sus familias. Y recuerdan, esto no se trata de la religión, de llevar la carne santa en la Semana Santa, sino se trata de un santo Dios, que Él es santo. Y nosotros tenemos que santificarnos, no la carne que comemos, sino nuestro templo, nuestro ser. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Sigan leyendo en la palabra, que yo sé que Cristo les va a hablar y dirigir. Amén. Muchas bendiciones. Padre Santo, te damos gracias por la palabra. Gracias que tú vives. Gracias que tú resucitaste al tercer día. Enseñaste 40 días del reino de los cielos a tus discípulos. Y así como nos enseñas hoy en tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos iluminas tu palabra. Cuando lo pedimos, cuando te buscamos, nos hablas. Cuando oremos, tú nos hablas. Hablas a través de personas, a través de la naturaleza, a través del viento, a través de piedras. Padre, te damos gracias que enviaste tu Hijo a la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, y que a través de ese milagro que tú hiciste, podemos vivir, podemos ser sanos. Gracias que nos dejaste tu precioso Espíritu Santo que nos consola, que nos guía y que nos enseña y nos da sabiduría. Gracias que no es por nuestra fuerza, sino por tu fuerza. Gracias que no es por nuestra palabra ni entendimiento, sino por tu palabra, por tu sabiduría y por tu fuerza. Gracias por cada uno que escucha ese mensaje, que será de edificación y que reciban vida a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.